Un cordial saludo con todos. A continuación les presentaremos un reporte de caso de un accidente ofídico con su manejo en atención primaria, con autoría de los médicos Jaime Bustamante Alarcón y Katia Rojas Jaramillo. Empezaremos poniendo a su disposición la tabla de contenido de esta ponencia, con el respectivo número de diapositiva en el que se encuentra cada tema. ¿Cuáles son nuestros objetivos con este reporte de caso? Nuestro objetivo general es el poder relatar detalladamente todo el protocolo aplicado a un paciente que fue víctima de un accidente ofídico. Y de este relato pretendemos específicamente que se logre distinguir las características de las mordeduras de serpientes venenosas de las no venenosas y explicar los abordajes clínicos y terapéuticos sugeridos en las guías ante una mordedura de serpiente. Hay que empezar empapándonos un poco sobre todo lo que implica un accidente ofídico. En Ecuador son frecuentes los envenenamientos por mordedura de serpientes. El último reporte de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica estima que ocurren 1.845 casos al año. No obstante, este número podría ser mucho mayor debido a una baja notificación en las zonas rurales del país. En el territorio ecuatoriano existen alrededor de 230 especies de serpientes, de las cuales solamente 35 son venenosas y altamente peligrosas para el ser humano. Estas especies están concentradas principalmente en áreas cuyas altitudes son menores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, es decir, en zonas de clima tropical y subtropical. Dos familias de serpientes venenosas son de interés toxicológico: el Apidae con 18 especies y Viperidae con 17 especies. A su vez, dentro de la familia Viperidae encontramos el género Botrops, y este es el responsable del 70 al 80% de los casos de envenenamiento por mordedura de serpiente del país. Aquí mostramos una tabla con las principales especies de Ecuador. Podemos ver que la Botrops asper, conocida como la X, habita en el occidente ecuatoriano, mientras que la Botrops atrox es la X pero del oriente. En esta gráfica visualizamos cómo la Botrops asper se encuentra ampliamente distribuida en la costa ecuatoriana. Miden entre 1 a 2 metros y sus características morfológicas para identificarla son muy puntuales, pero a la simple vista podríamos reconocerla por las marcas triangulares de cada lado del cuerpo, que son exactamente opuestas, y el efecto que se observa dorsalmente es una serie de X, de donde proviene su nombre. Una forma rápida y visual de identificación de una especie venenosa es viendo la anatomía superior de la serpiente. Las serpientes venenosas tienen una cabeza triangular y unos colmillos que darán paso a la característica marca venenosa, como agujas hipodérmicas. Y por otro lado, las laceraciones provocadas por las serpientes no venenosas generalmente se visualizan como arañazos sobre la piel. Si nos ponemos más meticulosos, veríamos también las pupilas y las fosas nasales características de las serpientes venenosas. Entonces, si la mordedura de serpiente fue efectivamente por una especie venenosa, ocurre el llamado ofidismo, que es el síndrome causado por la inoculación del veneno de la serpiente. La gravedad del mismo va a depender de diversos factores como el tipo de lesión, sitio de la exposición, tamaño del animal o grado de toxicidad del veneno inoculado. En promedio, el envenenamiento ya se establece con sintomatología florida dentro de las 2 horas de ocurrida la mordedura. Las toxinas contenidas en el veneno de los vipéridos tienen elementos bioquímicos que buscan la inmovilización de la presa, provocando efectos de tipo hemorrágico, hipotensor, dermomiotóxico, hiperalgésico e inflamatorio, dando paso a la generación de manifestaciones locales y sistémicas. Dentro de las manifestaciones locales encontramos edema en el sitio de mordedura, intenso dolor, equimosis, hematomas y flictenas, hemorragias activas por el sitio de la mordedura, necrosis del segmento de la extremidad afectada y también puede suceder un síndrome compartimental. Dentro de las manifestaciones sistémicas productos de la hemorragia, se prolonga el tiempo de coagulación,
Sucede una rhabdomiólisis, hemorragias de distintos segmentos del cuerpo como mucosas, tubos digestivos, cerebrales o renales. Y por la propia hemorragia puede suceder una inestabilidad hemodinámica por hipovolemia. A continuación, el reporte de caso. Un adulto de la zona rural de Guayaquil, quien tras ser víctima de una mordedura por serpiente del género Bothus asper, acudió al centro de salud Progreso ubicado vía la costa. El paciente acudió a los 30 minutos de haber ocurrido el accidente ofídico acompañado de sus familiares, presentando alteraciones en la marcha. Como podemos observar, el paciente se había colocado un torniquete artesanal en el tercio distal del fémur. Podemos apreciar las lesiones de la mordedura de la serpiente junto con la salida de la sangre adicionalmente al veneno de la misma. El paciente en este caso refería intenso dolor local. En esta otra gráfica podemos evidenciar con mayor claridad los orificios de entrada de la lesión del accidente ofídico. Podemos apreciar la equimosis periférica que se estaba comenzando a formar junto con el edema local en el miembro afectado. Aquí vamos a poder apreciar al agente causal de este accidente ofídico, en el que claramente podemos nosotros hacer la comparativa con la gráfica previamente demostrada, de ver las características en el color, en su piel, en su aspecto, y adicionalmente ver esta característica que va a ser lo de la cabeza triangular, ancha y con unas pupilas verticalizadas, ¿sí? Esta de aquí es reconocida comúnmente como la serpiente X. Nosotros realizamos el protocolo que se encuentra en las guías prácticas clínicas del Ministerio de Salud Pública, en el cual se extrajo 5 ml de sangre periférica del paciente para realizar la prueba de coagulación. Como nosotros sabemos, un resultado de prueba de coagulación positiva va a significar de que la sangre no coagula. Se realizó también la colocación de la vía periférica con un catéter de 18 junto con 250 ml de solución salina al 0.9%, en el cual se colocaron los 4 frascos de sueros antiofídicos por infusión continua durante 30 minutos. Se realizó la sepsia y la antisepsia de la herida con solución salina al 0.9%. Y como podemos apreciar en la gráfica, esta es la presentación de los sueros antiofídicos polivalentes. Al hablar de la discusión, nosotros tenemos que conocer los grados de severidad y cuáles son los parámetros que se usan para poder determinar esto de aquí. Los parámetros van a ser el aspecto de la lesión, el dolor, la prueba de coagulación y las manifestaciones sistémicas. Una vez que tenemos eso claro, vamos a clasificar los diferentes grados. El de no envenenamiento en leve, moderado y grave. En nuestro caso en particular, nosotros pudimos determinar que nuestro cuadro o caso clínico que el paciente presentó lo englobamos en una categoría de grado de moderado. La principal causa de esto de aquí fue que al realizarle la prueba de coagulación nos dio un resultado positivo a los 30 minutos. El paciente a su vez seguía presentando la equimosis periférica como pudimos observar, más el edema local que se estaba presentando, ¿sí? Más el dolor intenso. Además de eso presentó varios síntomas sistémicos. Adicionalmente podemos mencionar síntomas como náuseas, vómitos, dolor de cabeza. Cabe mencionar que dentro del grado de severidad grave van a acceder de forma directa a esta clasificación los accidentes que son o se encuentran localizados en la región del cuello y en la región de la cabeza. Estas mordeduras van a entrar directamente a este grado de severidad, por lo que deben de ser manejados de esa manera. Vamos a pasar a conocer lo que tiene que ver con el tratamiento.
en el cual los pacientes que se los categoriza como no envenenamiento, hay que realizarle la prueba de coagulación, hay que repetirla, hay que mantener observación por 6 horas. Si no coagula, pues vamos a tener que darle de alta. El envenenamiento leve, ¿sí? El objetivo va a ser neutralizar 100 miligramos de veneno, en el cual con 4 frascos de suero antiofídico disueltos en 250 ml de solución salina al 0.9% de infusión continua por 30 minutos va a ser suficiente para poder neutralizar este cuadro. En nuestro caso en particular, nosotros pues dimos el tratamiento de envenenamiento moderado porque el objetivo va a ser neutralizar los 200 miligramos de veneno. Inicialmente al paciente se le colocaron los 4 sueros de antiofídicos previamente descritos en la atención primaria en el centro de salud para la debida referencia a una casa de mayor complejidad. Al hacerle el seguimiento al paciente, se pudo evidenciar que en dicha casa de salud se le colocaron 4 sueros antiofídicos más, por lo que podemos llegar a la conclusión de que el paciente efectivamente se lo clasificó con un grado de severidad moderado. Y efectivamente pues el tratamiento fue la colocación de los 8 frascos de sueros antiofídicos con la debida resolución al cuadro clínico. Cabe mencionar que para el envenenamiento grave el objetivo va a ser neutralizar los 300 miligramos de veneno y se debe iniciar con la administración de 12 frascos de sueros antiofídicos. En el caso de la discusión, vamos a nosotros a tener las fortalezas y limitaciones. ¿Cuáles van a ser las fortalezas que encontramos en este caso clínico? Al personal de salud capacitado, refiriéndonos a las constantes actualizaciones que realiza por parte del Ministerio de Salud Pública para el correcto manejo de estos casos. La identificación de la especie venenosa, ya que gracias a los familiares que pudieron llevar la especie al centro de salud, se pudo identificar la parte morfológica y poder llegar a la conclusión de que era un tipo o un género venenoso. En las limitaciones que pudimos observar fue que el paciente acudió con un torniquete artesanal en el cual nosotros debemos saber y dar a conocer a la comunidad de que esto es algo contraproducente, está contraindicado, ya que va a dificultar la irrigación sanguínea y por siguiente va a causar mayor daño tisular. Tampoco se debería aplicar hielo porque va a empeorar las lesiones locales que va a ocasionar el veneno. Otro aspecto fue que encontramos el límite o el limitado número de frascos de sueros antiofídicos en las unidades de salud, con lo que cabe mencionar que solo se encuentran disponibles 4 sueros antiofídicos para cada centro de salud tipo A, en el cual se va a poder atender al paciente la emergencia que presenta, dándole un tiempo para que pueda ser referido a una casa de mayor complejidad. Y para concluir, presentamos un algoritmo de un manejo rápido para poder nosotros saber y determinar el tipo de tratamiento que debemos usar. ¿Qué hacer frente a un paciente con mordedura de serpiente, en especial de la familia de Viperidae? Alguien se debe encargar de llamar al 911 para notificar del caso y llenar la ficha epidemiológica conocido como el formulario EPI1 individual. Nosotros debemos iniciar con la prueba de coagulación y determinar si coagula o no coagula. Si tenemos una prueba de coagulación que sí coagula, ¿sí?, debemos de sospechar de que es una mordedura por no envenenamiento. El paciente debe estar en observación por 6 horas. Si no lo estuvo, hay que completar las 6 horas y si sí lo estuvo y no presentó manifestaciones locales ni sistémicas, hay que darle de alta. ¿Qué pasa si la prueba de coagulación, pues el paciente no va a coagular? Vamos a evaluar las manifestaciones locales y sistémicas, en los cuales vamos a determinar y a categorizar la mordedura según el grado de severidad previamente mencionado. Tenemos grave, moderado y leve. En la que va a ser grave, como ya sabemos, se requieren 12 frascos de sueros antiofídicos. En la moderada, 8 frascos de sueros antiofídicos, que es el caso que nosotros pudimos apreciar y evidenciar, ¿sí?, 4 colocados en la unidad de salud primaria y 4 posteriores en la casa de salud de mayor complejidad.
y el leve simplemente con 4 frascos de sueros antiofídicos. Cualquiera que sea de los 3 grados de severidad, hay que realizar la prueba de coagulación cada 12 horas, ¿sí? Y en caso de no coagular, al paciente nuevamente hay que verle las manifestaciones locales y sistémicas. Y en caso de sí coagular, pues bueno, le vamos a dar de alta. Cabe mencionar que en pacientes pediátricos y embarazadas el manejo va a ser sin ninguna variante en el tratamiento. En el caso específico y puntual de los pacientes pediátricos, la disolución de los sueros antiofídicos va a ser en 100 ml de solución salina al 0.9%. Como dato adicional, hay que categorizar de forma grave las mordeduras que van a ser en la región de la cabeza o cuello y aquellas que pertenecen al género Lachesis o conocido comúnmente como la serpiente de cascabel. Y para finalizar, tenemos las referencias bibliográficas. Queremos mencionar y agradecer por la oportunidad que se nos ha dado de ser ponentes y darles a conocer a cada uno de ustedes este reporte de caso, que esperamos haya podido cumplir sus expectativas. Muchas gracias.